La situación humanitaria en la Franja de Gaza se está volviendo insostenible. Esa fue la palabra que ha utilizado Naciones Unidas para pedir un cese al fuego inmediato y que se permita además un corredor para que cerca de 1 millón de desplazados puedan salir del territorio palestino. Y a la vez, los organismos internacionales y los países cooperantes puedan entrar medicamentos, alimentos y agua. Todos estos suministros están escaseando y las bombas sobre Gaza han aumentado drásticamente desde el pasado 7 de octubre, cuando el grupo islamista Hamas atacó el territorio de Israel. Los israelíes respondieron con el embate más fuerte que han desplegado en los últimos 70 años. Del lado palestino, ahora hay más muertos que del lado israelí, y en ambos casos son miles los fallecidos. La situación se agravó aún más el pasado 17 de octubre, cuando el hospital de Al-Ahli, en el norte de la Franja de Gaza, fue bombardeado. El Ministerio de Salud en Gaza sostiene que Israel atacó el hospital y que el gerente del mismo recibió llamadas de advertencia por parte del ejército israelí. Pero las fuerzas de defensa de Israel lo niegan y, en cambio, responsabilizan a la Yihad Islámica, diciendo que uno de los misiles que este grupo palestino disparó contra Israel falló y cayó en el centro clínico. La Yihad Islámica, sin embargo, también lo negó y dijo que eran mentiras de Israel. Pero más allá de estas acusaciones, veamos qué fue lo que ocurrió en este ataque. Sandrine Exil nos cuenta. Un ataque sin precedentes en su escala, así lo define la ONU. El hospital Al-Ahli, al norte de Gaza, se vio fuertemente golpeado. Ambulancias y automóviles privados trasladaron a unas 350 víctimas al principal hospital de la ciudad de Gaza, Al-Shifa. Diferentes organizaciones internacionales han condenado el ataque. La OMS condena enérgicamente el ataque contra el hospital Al-Ahli en el norte de Gaza. Los primeros informes indican cientos de muertos y heridos. Pedimos la protección inmediata de los civiles y de la atención sanitaria y que se anulen las órdenes de evacuación. Los funcionarios palestinos culparon a los continuos ataques aéreos israelíes por el letal incidente, pero las fuerzas de defensa de Israel han negado categóricamente cualquier participación en el ataque al hospital. Un análisis de los sistemas operativos de las FDI indica que una andanada de cohetes fue lanzada por terroristas en Gaza, pasando muy cerca del hospital Al-Ahli de Gaza en el momento en que fue alcanzado. La información de múltiples fuentes que obra en nuestro poder indica que la Yihad Islámica es responsable del lanzamiento fallido del cohete que alcanzó el hospital de Gaza. Gaza lleva más de una semana bajo asedio de Israel. En respuesta a la mortífera incursión de Hamas, el grupo militante islamista que controla el enclave costero, donde viven 2,3 millones de personas. Mientras tanto, los hospitales luchan por atender a los heridos en todo el territorio y funcionan con escasez de electricidad y agua. Y precisamente a propósito de todo lo que está pasando en la Franja de Gaza, nos preguntamos qué puede llegar a ocurrir con las personas que viven allí y cuál es el impacto humanitario en ese territorio. ¿Habrá salidas posibles? Para ello nos acompañan en el debate Laura Betancourt, profesora asociada de la Universidad de los Andes en Colombia y experta en Derecho Internacional. También estamos con Raquel González, responsable de Relaciones Institucionales de Médicos Sin Fronteras. Y Esteban Beltrán también está con nosotros. Él es director de Amnistía Internacional España. Estos dos últimos se conectan desde Madrid. A los tres les doy la bienvenida a nuestro programa y a la audiencia. Les recuerdo que pueden dejarnos sus comentarios con el hashtag #eldebatef24. En redes sociales estamos como @France24-ES. Y a mí me encuentran como @MariaClaguirre. También estamos en YouTube y pueden escuchar nuestros debates en Apple Podcasts, Spotify, Deezer y TuneIn. Laura, bienvenida a nuestro estudio aquí en France 24. Quiero comenzar con usted porque mucho se ha hablado que los hospitales están protegidos por el derecho internacional humanitario. Esto a propósito del bombardeo que hubo contra el hospital Al-Ahli en la Franja de Gaza. ¿Qué es lo que dice concretamente el derecho internacional humanitario? Sí, buenas noches. Muchas gracias por invitarme, María Clara. Sí, efectivamente, el derecho internacional humanitario, es decir, el derecho de los conflictos armados, busca de un lado proteger ciertos lugares, proteger el tipo de guerra, violencia, armas que se pueden usar y sobre todo un énfasis muy especial en la protección de la población civil. En este sentido, tanto los convenios de La Haya como las convenciones de Ginebra del 49 y ambos recogidos en el Estatuto de Roma de 1998 expresamente prohíben
utilizar o tener hospitales como objetivo militar. Y hacen unas aclaraciones muy específicas, sobre todo si se trata de hospitales civiles, como era este caso, y de las precauciones que se tienen que tener con las personas que están allí, y tanto los enfermos, las personas que buscan allí abrigo, como del personal sanitario. Todas estas consideraciones pues, no fueron tenidas en cuenta en este caso. Ahora quiero darle la bienvenida también a Raquel González a nuestro programa. Gracias por acompañarnos. Raquel, una pregunta, ¿qué se conoce en este momento de lo que está ocurriendo en el hospital Al-Ahli y cómo funcionan estas órdenes de evacuación por parte de Israel que le dio a 22 centros clínicos en el norte de la Franja de Gaza y que la Organización Mundial de la Salud ha rechazado? Sí me gustaría destacar que desde el 7 de octubre, según la Organización Mundial de la Salud, ha habido 57 ataques contra el personal médico, instalaciones médicas y ambulancias. Ha provocado ya la muerte contabilizada de 16 trabajadores y trabajadoras sanitarias y daños en 26 hospitales. Nosotros estamos apoyando 4 hospitales dentro de la Franja de Gaza y lo que sí le podemos decir es que la situación en los hospitales es dantesca. Hay un enorme hacinamiento de heridos debido al alto número de personas que han sido afectadas por los bombardeos estos días y además la población civil está utilizando los hospitales, como por ejemplo el de Al-Shifa, para resguardarse, considerándolos un sitio seguro. La orden dada por Israel a principios, hace unos días, apenas el 13 de octubre, si no recuerdo mal, de evacuar en un día es absolutamente irrealizable. Me gustaría compartir con ustedes el testimonio de un traumatólogo de Médicos Sin Fronteras que estaba en el hospital de Al-Shifa. Ese hospital en días normales tiene unas 700 camas, es la capacidad máxima. Ahora mismo está absolutamente saturado, tienen más de 3.000 pacientes heridos que no pueden evacuar a ningún lugar. Además, como digo, la población ha tratado de resguardarse allí, considerando que es un sitio seguro, y hay más de 40.000 personas en el hospital, en las escaleras, entre las camillas, tratando o intentando sentirse protegidos. Por desgracia, la mayoría son mujeres y niños, son civiles. Y esa es la situación en parte que podemos contar a día de hoy. Así que esa evacuación tan rápida de todos los hospitales de Gaza, lo cierto es que es irrealizable. Usted mencionaba la evacuación y simplemente por precisión Israel dio esa orden el 14 de octubre y tal como usted lo dijo, para que fueran evacuados en 24 horas, no solo los 22 hospitales, sino todo el norte de la Franja de Gaza, donde habita cerca de 1 millón de personas. Esteban Beltrán, también bienvenido a nuestro debate. Raquel mencionaba una cifra que muestra la dificultad de lo que está pasando en Gaza. En el hospital Al-Shifa, el más grande de la Franja de Gaza, hasta donde tengo entendido, ella hablaba de una capacidad de 750 camas, pero que hay 3.000 pacientes y además cerca de 40.000 personas buscando refugio, intentando huir de los bombardeos, creyendo que los hospitales no serán bombardeados. ¿Son estos hospitales un lugar seguro en la Franja de Gaza? No, en la Franja de Gaza no hay un lugar seguro, por eso la orden de evacuación de que hablábamos antes por parte del gobierno de Israel es una orden de evacuación, en nuestra opinión, indecente. Porque esta orden de evacuación indica, por un lado, que se provoca un desplazamiento forzoso. Ese desplazamiento forzoso de la población de 1 millón de personas ya es un crimen de guerra. Por lo tanto, provocar un desplazamiento forzoso de 1 millón de personas fuera de sus hogares es un crimen de guerra. En segundo lugar, es indecente porque una vez que la gente evacúa y va al sur, y que Israel va a considerar que el norte, por lo menos, son todos miembros de Hamas y por lo tanto no tiene obligaciones para la población civil, y no tiene obligaciones para la población civil, la que se queda. Y tercero, como ha indicado Raquel, porque no se pueden evacuar los hospitales sin riesgo de que esas personas mueran. Y como estamos hablando, ha habido casi más de una 50 de ataques a hospitales. Entonces ahora lo que es importante indicar es que cuando es un ataque a un hospital es un crimen de guerra. Cuando es un ataque sostenido a hospitales es un crimen contra la humanidad, y eso hay que investigarlo bien, sobre la acción del ejército de Israel en relación con Gaza.
Volvemos entonces sobre la acepción de un crimen de guerra. Laura, al respecto le quiero preguntar algo porque uno de los convenios de Ginebra en el artículo 18 establece dos clases de excepciones. Primero, dice que para que un hospital clasifique como un hospital civil, la autoridad del lugar debe expedir un documento que constate que este hospital debe quedar libre de ataques. Y por otro lado, en el artículo 19 hace una excepción y dice: los hospitales que sean utilizados por parte de cualquier grupo armado serán considerados como un objetivo militar. Esto no significa que donde atiendan militantes de cualquier grupo sea un objetivo militar, sino si los grupos lo utilizan, digamos, como fachada. Esto es un espacio, digamos, dentro del derecho internacional humanitario para permitir bombardeos contra los hospitales, o en este caso, digamos, definitivamente no hay dicho espacio. Bueno, digamos, hay que entender primero que ya el derecho de la guerra es asumiendo que estamos en la situación menos deseable posible, y entonces se hablan de los mínimos básicos que todas las partes tienen que respetar de todas las formas. Entonces, efectivamente, los hospitales, y en este caso se habla de hospitales civiles, sí hay que expedir un documento, o por lo menos que sean suficientemente reconocidos por las partes como hospitales civiles, cosa que no habría duda en este caso que fuera el caso del hospital en cuestión. Era un hospital cristiano reconocido por todas las partes como un hospital civil. Hay unas excepciones donde se pueden utilizar, pero tiene que también exigírsele a quien va a hacer el ataque, o en la potencia ocupante, que en este caso es Israel, que haga todas las revisiones del caso para mirar que efectivamente sea utilizado como fachada y que no, digamos, simplemente se haga de manera sin consideración. Y otra cosa que hay que tener en cuenta es que en todos estos ataques se exige siempre, para los ataques, que haya un principio de proporcionalidad, necesidad y precaución, que en este caso tampoco se tuvieron. Entonces, para el ataque al hospital en el norte de Gaza no hay ninguna explicación ni justificación posible que, digamos, pudiera explicar la violación a este derecho. Raquel, quiero hablar con usted porque mucho se habla de las personas que mueren en este hospital, o que mueren durante los ataques, o quienes quedan heridos, pero hay dos elementos que poco ocupan los diarios, y es uno, que la OMS está afirmando que los hospitales del sur de la Franja de Gaza, primero, tampoco tienen capacidad para albergar a más heridos, y segundo, no tienen la capacidad técnica, sobre todo para tratar a los pacientes críticos. Y el segundo elemento del que poco se habla no son los heridos, sino todos estos pacientes con enfermedades crónicas como hipertensión, cáncer, etcétera, que necesitan ser tratados y ante los bloqueos no han podido recibir sus medicinas. ¿Qué está pasando con estas personas que están vivas, pero o que están enfermas desde hace años, o que quedaron heridas por los bombardeos? Pues efectivamente, en esa primera reflexión que usted ha hecho, lo que es muy importante tener en cuenta es que ha habido un enorme desplazamiento de población. Hay más de 600.000 personas que se han desplazado, muchas de ellas han llegado al sur. Y a mí me gustaría que pudiéramos hacernos una idea de cómo está toda esa población civil en el sur. Es decir, era una zona ya absolutamente superpoblada, donde ha llegado casi 600.000 personas, donde, no lo olvidemos, hay un bloqueo total en Gaza que incluye la prohibición de suministrar agua y alimentos. Está habiendo ahora mismo en el sur una lucha por la supervivencia, está empezando a haber enormes tensiones entre las personas para conseguir agua. No hay agua potable, y esto puede generar probablemente muchísimas enfermedades gastrointestinales, incluso epidemias de cólera por la falta de agua. Entonces, claro, lógicamente los hospitales del sur, más allá de, como bien apunta la Organización Mundial de la Salud, del expertise técnico, es que se ha trasladado esa situación de absoluto colapso, porque es imposible atender a las necesidades de todas estas personas. Y efectivamente, nosotros, claro, lo que estamos viendo es que en este sistema sanitario colapsado, donde nos olvidamos de la atención primaria, donde muchas de las ambulancias no salen porque debido a estos bombardeos indiscriminados hay un peligro altísimo de que sean atacadas, con lo cual olvidémonos de tratamientos a mujeres embarazadas, a niños, a personas mayores enfermas, enfermos crónicos. Es decir, los efectos colaterales
del colapso absoluto y de este castigo colectivo que están sufriendo 2,2 millones de personas, probablemente sea muy difícil cuantificar en números a futuro qué número de muertes va a implicar, más allá de los heridos directamente por esos bombardeos. Y Raquel, a propósito, Médicos Sin Fronteras emitió un comunicado en el que afirmaba que ya en 2014 y 2021 la organización de ustedes había estado en la Franja de Gaza atendiendo a muertos o atendiendo heridos, solucionando lo que ocurriera con los cadáveres y también enfrentando estos bombardeos. Sin embargo, en ese comunicado ustedes dicen literalmente que esto es muy distinto a lo que ocurrió en esos 2 años. ¿Por qué? Es la escala. La intensidad, es decir, es cierto, llevamos en Gaza desde 1989. Gaza es una zona que ha estado bajo un asedio militar los últimos 16 años, con picos graves en 2014, en 2021, pero lo que estamos viendo ahora efectivamente no tiene parangón. Son 2,2 millones de personas sometidas a bombardeos de forma constante, indiscriminada y, como digo, con el corte de suministro de agua potable, de electricidad, queda muy poca gasolina para que los generadores funcionen en el caso de los hospitales, pero insisto, no hay agua potable, están empezando a escasear los alimentos, la situación es realmente dantesca, tanto en el norte como en el sur, ¿no? Como les decía, que es una situación de personas enormemente hacinadas. No hemos visto algo similar en muchos años. Esteban, voy con usted para preguntarle qué ha visto Amnistía Internacional, porque Raquel nos habla de que ya se está llegando a una lucha por supervivencia ante la escasez o la falta de agua potable, la escasez que es cada vez mayor de alimentos, de combustibles, se quedaron sin energía. ¿Qué está pasando allí? Bueno, pues para que vean, para que más o menos tengan una sensación de lo que está ocurriendo, es un lugar superpoblado donde hay miles de personas hacinadas, como bloqueadas en lo que se llama un castigo colectivo prohibido por el derecho internacional. Es decir, el gobierno de Israel no diferencia, pese a sus declaraciones, entre lo que es un grupo armado y lo que es una población civil. Ese castigo colectivo significa que todas esas 2 millones con 2,2 millones de personas, como bien indicaba Médicos Sin Fronteras, no recibe los instrumentos básicos para poder vivir. Además, prosigue los bombardeos. Las 2 últimas noches han sido 2 noches tremendas de bombardeos en el que han muerto cerca de 4.000 personas, que además con la orden de evacuación también se ha bombardeado lo que supuestamente eran vías seguras. Es decir, Amnistía Internacional ha documentado, por ejemplo, al menos un caso en el que murieron 70 personas bombardeadas que se iban hacia el sur y que era un lugar seguro según el ejército israelí. Y en ese contexto tenemos también pues, que siguen el bombardeo de cohetes sobre ciertas partes de Israel. Y en ese contexto, pues la amenaza de una entrada por parte del ejército de Israel en Gaza, y estamos hablando de una zona del mundo que se están cometiendo todo tipo de crímenes de guerra. Empezaron con los crímenes de guerra cometidos por Hamas en este mismo momento, digamos, cuando ejecuta cruelmente a miles de personas en el sur de Israel, en que además a partir de ahí envía 2.400 cohetes y muere muchísima gente civil también en Israel, y a partir de eso se desencadena una sucesión de crímenes de guerra cometidos en completa impunidad, ahogando a una población de 2 millones de personas. Difícilmente puede encontrarse un lugar peor en el mundo que Gaza en estos momentos. Y simplemente para complementar lo que usted había dicho, es necesario recordar que el grupo islamista y yihadista Hamas, cuando atacó Israel, mató a más de 1.400 personas y tiene por lo menos más de 100 personas secuestradas en este momento, tanto israelíes como extranjeros. Y dentro de las personas que mató se incluye la matanza dentro de un kibutz, que es un pequeño grupo agrario, en este caso un gran grupo agrario, donde mató a decenas hasta
cientos de personas. Esteban, antes de pasar a nuestro siguiente tema, usted mencionaba un bombardeo en el sur de la Franja de Gaza. ¿Qué se conoce de lo que está pasando en el sur al respecto, sobre todo cerca del paso de Rafah, donde está en la frontera entre la Franja de Gaza y Egipto, y también en Cisjordania, donde también ha habido ataques? Bueno, en el sur de Gaza lo que se está provocando es una superpoblación, añadida a una superpoblación, en donde 1 millón de personas van a ninguna parte, porque no se ha abierto el paso de Rafah con Egipto, no ha llegado ayuda humanitaria, donde existen todavía bombardeos, también en el sur, y en donde hay pues, un desplazamiento de gente que no está en hogar, que está en la calle, de manera desesperada. Estamos hablando de una situación realmente tremenda. En el ámbito de Gaza, en el ámbito de Cisjordania, lo que estamos hablando es de lo que llamaríamos ya claramente, y antes la profesora lo ha indicado, la potencia ocupante, que es donde han creado una serie de colonias israelíes ilegales, porque es una fuerza ocupante que no puede llevar población civil a la zona que ocupa, y en donde prácticamente además se ha agravado la situación con la muerte de más de 60 palestinos, en parte por el ejército y en parte por los colonos, añadiéndose otra situación de violación de derechos humanos también grave, ¿no? Por lo tanto, y si a eso añadimos también la tensión que hay en la frontera con Líbano o la frontera con Jordania, pues estamos hablando de una situación muy, muy inestable con potencial devastador para millones de personas. Claro, aquí quiero hacer otra aclaración, o bueno, un par de aclaraciones. Anteriormente aquí se dijo que el hospital atacado Al-Ahli era cristiano, sin embargo hay que precisar que es anglicano. Y la segunda precisión que les quiero comentar es que para este debate en particular buscamos a diferentes oficinas de Naciones Unidas: UNICEF, que es para los menores de edad; la UNRWA, que es la creada para los refugiados palestinos; y también a la OMS, a la Organización Mundial de la Salud. Y ninguna de las tres pudo participar aquí con nosotros. Sin embargo, quiero mostrarles algo de lo que dijo la relatora de la ONU para la situación de derechos humanos en los territorios palestinos, que advierte de una posible limpieza étnica. Una vez más, en nombre de la autodefensa, Israel intenta justificar lo que equivaldría a una limpieza étnica. Cualquier operación militar continuada por parte de Israel ha ido mucho más allá de los límites del derecho internacional. Laura, regreso con usted porque volvemos sobre un término bastante complejo del derecho internacional humanitario: limpieza étnica y no genocidio. Quedémonos con estas palabras de la relatora especial. ¿Qué es? Sí, la limpieza étnica, bueno, está bastante relacionada con el genocidio, y es cuando se apunta concretamente a eliminar una población por razones étnicas, ¿cierto? Una población concreta y no solamente un combate distinto. Entonces, en este caso se ha hablado de limpieza étnica. Sé que usted me dice que nos quedemos con ese término, pero también ha habido otros expertos y relatores de Naciones Unidas y otros espacios que sí están hablando de un posible genocidio que se está cometiendo actualmente. ¿Y cuál es esa diferencia entre limpieza étnica y genocidio? Genocidio está considerado como un crimen que forma parte también de los crímenes de guerra y forma parte también de la competencia de la Corte Penal Internacional, y tiene una prohibición absoluta. Es lo que se considera como derecho jus cogens o derecho imperativo, es decir, ninguna de las partes puede desconocerlo, y tiene unas categorías en donde también la vocación o la parte como volitiva de la parte de una de las partes combatientes de querer acabar con uno de los grupos por razones étnicos, religiosos o políticos es lo que lleva a acabar con esta población. Raquel, ¿y ustedes desde MSF qué están viendo en el territorio? Previamente aquí en este debate usted ha hablado de castigo colectivo, al igual que Esteban de Amnistía Internacional. ¿Castigo colectivo, limpieza étnica, genocidio o ninguno de los tres? Nosotros estamos hablando de castigo colectivo, estamos solicitando y estamos pidiendo que haya lugares seguros, por supuesto, la posibilidad de que haya un paso seguro, tanto para la entrada de suministros médicos y otro tipo de suministros. Estamos pidiendo también de una forma muy contundente, porque es que si no la situación va a ser dantesca, que se pueda recuperar
el agua potable y el abastecimiento de agua en la franja, y estamos pidiendo el cese de los bombardeos, de esos bombardeos que se están produciendo de forma incesante. Sin estas características o ninguna de ellas, es que nos tememos que el número de muertos y heridos sea todavía muchísimo mayor, con lo cual sí que estamos haciendo esta petición de forma reiterada, más allá de la petición de no bombardear hospitales, pero aquí de lo que se trata es de que hay 2,2 millones de personas que son población civil, y como muy bien han explicado Esteban y Laura, en principio la población civil no puede ser atacada de forma deliberada, y esto es lo que está sucediendo de forma indiscriminada durante estos días. Voy a complementar esto que usted dice, que desde MSF están insistiendo en la necesidad de que haya estos suministros, de que haya agua, alimentos, etcétera. Al respecto, el 9 de octubre, el director de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, se reunió con el presidente egipcio Abdel Fattah el-Sisi, ya que el paso de Rafah queda precisamente entre Egipto y la Franja de Gaza, para solicitarle que permitiera ingresar los suministros, al menos los sanitarios. Y sin embargo, a pesar de que aparentemente ese día pactaron hacerlo, el 14 de octubre llegó un avión de la OMS cargado desde Dubái hasta Egipto, cargado con la capacidad para atender a más de 1.200 heridos y a más de 1.500 pacientes crónicos, todo esto según las cifras de la OMS. Sin embargo, el paso de Rafah, por lo menos hasta que se realiza este debate, sigue cerrado. Esteban, ¿qué está ocurriendo? ¿Por qué el rechazo de Egipto a permitir este cruce? Y segundo, ¿por qué Israel insiste en tampoco permitir ingreso de suministros humanitarios a través de sus fronteras con la Franja de Gaza? Bueno, fundamentalmente porque la población civil no es la principal preocupación para casi ninguna de las partes que están teniendo lugar en este conflicto, ¿no? Israel bombardea un día sí y otro también lugares donde hay población civil y donde han muerto, digamos, estamos hablando de casi más de 1.000 niños han muerto ya, digamos, bombardeados, donde eso es población civil claramente. Jamás, la población civil, tampoco le interesa absolutamente nada, la israelí, por supuesto, y tampoco la palestina, y ahí, aparte de cometer los crímenes de guerra que ha cometido la población israelí, pues también demuestra que tampoco le interesa mucho su propia población civil palestina al actuar desde allí y permitir que esto siga ocurriendo en cuanto a los crímenes de guerra. Egipto, lo que pasa es que lo que no quiere es recibir una oleada de refugiados y que puedan ser protegidos en Egipto, y por lo tanto tampoco pone el énfasis en la población civil. Entonces, como no pongamos en el centro de todo este debate la población civil, y a partir de ahí pues, se pueden tomar todo tipo de medidas, puede entrar la ayuda humanitaria, debería terminarse el bloqueo a Gaza, se debería hacer que la gente pudiera tener, la gente que quiera salir, un lugar seguro donde ir, o sea, por lo tanto, lo que ahora se trata es de poner a la población civil en el centro de todas las preocupaciones de la comunidad internacional, pero todavía eso está muy lejos de ocurrir. Usted iba a comentar algo, Laura, al respecto. Sí, quisiera de pronto comentar que estoy completamente de acuerdo con lo que Raquel y Esteban han dicho, pero además de que la población civil no ha estado tenida en cuenta, una de las preocupaciones grandes que han pasado y que roza con este problema del genocidio, mostrar la intención, es la desdibujación de la población civil, además en los pronunciamientos de ciertas autoridades israelíes y militares particularmente. Es decir, mostrar cómo no solamente están apuntando a Hamás, sino que esa distinción entre población civil y Hamás es imposible de hacer. Y en esos mensajes deshumanizantes y desdibujantes de esa distinción entre Hamás y la población civil es donde varias personas hemos considerado que se ve una posible intención genocida muy preocupante. Y simplemente para concluir nuestro debate, ¿cuáles pueden ser esas consecuencias de desdibujar a la población civil? ¿Usted cree que puede haber un genocidio, volviendo sobre lo que acaba de decir?
Creo que sí, creo que lamentablemente un llamado de atención, y es una palabra fuerte, difícil y que ha sido controvertida justamente porque uno de los elementos que se necesitan para cometer un genocidio es la intención genocida, y es verdad, y claramente sabemos que Israel tiene derecho a defenderse y tiene derecho a tratar de rescatar a sus rehenes. Entonces, una explicación que generalmente también da Israel es que la razón de sus ataques no es acabar con Palestina o con Gaza concretamente, sino rescatar a los rehenes y defender a su pueblo. Sin embargo, con esta serie de mensajes que se han dado, donde se mezcla la población civil con Hamas y donde dice que se quiere erradicar a toda Gaza, sí hay una intención genocida que nos preocupa que pueda convertirse en un genocidio concretamente. Raquel, y para preguntarle sobre su conclusión, ¿qué puede pasar en la Franja de Gaza si no llegan los suministros humanitarios? No solo los suministros humanitarios. Nos preocupa mucho también el hecho de que estamos pidiendo, por supuesto, que haya un paso seguro, pero que también haya lugares seguros, que se establezcan lugares seguros dentro de Gaza. ¿Por qué? Porque una vez que se abra ese paso seguro, que ojalá se abra, que puedan entrar suministros médicos y de otro tipo, pero que también puedan salir aquellas personas que deseen salir, porque nunca se puede obligar, nunca se puede forzar a las personas a salir de un territorio, nos preocupa también qué ocurrirá si continúa el conflicto con las personas que se queden en Gaza, bien porque no pueden salir, porque no tienen los medios económicos, porque tienen que cuidar de familiares, porque es muy difícil también a veces el acceso al sur, y no queremos que esas personas que salgan no sean siendo consideradas como población civil. Esto lamentablemente lo hemos visto en otros conflictos, y esto a futuro pensamos que es muy importante que nunca pierdan esa condición de civil, es decir, que las partes beligerantes sigan respetando que va a haber población civil dentro de Gaza, porque vemos altamente improbable que esas 2,2 millones de personas, incluso en el caso de que se abra un paso seguro, puedan salir. Esteban, ¿y su conclusión? Bueno, aquí hay varias cosas. Yo creo que está lo urgente y lo importante después, pero lo urgente y decisivo es que ahora mismo pues efectivamente termine este viaje a ninguna parte de esta población civil, que pueda recibir comida, agua, electricidad, pueda vivir sin miedo a los bombardeos en ciertos lugares de Gaza. Eso es lo más urgente. Lo más estructural es que al final esto es una situación que lleva 16 años y por lo tanto necesita ser resuelta de otra manera. Y los dos problemas estructurales que no hemos hablado aquí, pero son importantes, uno es la impunidad, la total impunidad de todo este tiempo del ejército de Israel y también de Hamas, y el segundo, la situación de los palestinos en el contexto de Israel, en donde sufren una situación de apartheid evidente. Entonces, creo que hay cuestiones urgentes que hay que resolver ya, pero es importante que este conflicto, que nunca está olvidado del todo, pero nunca se ha querido resolver, pase a la primera parte de la opinión pública internacional. Gracias a ustedes, Laura Betancur, Raquel González y Esteban Beltrán, por acompañarnos en este debate, y a nuestra audiencia hacer una claridad, y es recordarles que en las últimas 2 semanas hemos tratado la guerra entre Israel y Hamas desde diferentes puntos de vista, y hoy hablamos de Gaza precisamente por la escalada que allí ha habido. Sin embargo, pueden encontrar en YouTube y en nuestros podcasts diferentes temas, diferentes perspectivas y también diferentes voces. Gracias por preferir France 24 y nos vemos en una próxima ocasión.